meses después de las elecciones, como todos conocemos, el golpe de Estado de los militares. Gabriel Pradal se encuentra en Almería, sabe que los militares están preparando algo. Almería el 17 de julio llega el destructor Lepanto, que iba camino de Melilla, y fondea en Almería. Tiene instrucción desde Madrid, le han dado instrucciones de que debe de hablar con el gobernador civil, Peinado Vallejo, el señor Peinado Vallejo, y viene sube desde el puerto al gobierno civil para entrevistarse con él. No lo encuentra en su despacho en ese momento y decide saludar al gobernador militar, Huertas Topete, quien no se le va a separar ya, le va a seguir como un imán. Vuelven al gobierno civil, hablan con Peinado Vallejo, desde Madrid les dan instrucciones y le advierten de que la situación, bueno, no es lo que se deseaba, que está complicada y que se prevén algunas actuaciones. Huertas Topete a la mañana siguiente parte hacia su destino en Melilla, y el día 19 llegan ya las noticias a Almería de que ha habido el golpe militar. Deciden llamar a los mineros y a los campesinos de Serón, de Gado, de Purchena, Benadú, Rioja. Ellos saben que el gobernador civil cuenta con la lealtad del coronel de carabineros Isaac Llopi y con la compañía de asalto, pero aún así esto era poco y necesitaban más apoyo. Gabriel Pradal se pone en contacto con el ministro en Madrid, le dice que necesitan ayuda, que se van a sublevar, que sabe que se van a sublevar los militares, que tiene conocimiento de ello, y que en Almería, y que necesita apoyo. Desde el ministerio se le da la orden al comandante del Lepanto, Valentín Fuentes, que vuelva al puerto de Almería, y esto es lo que verdaderamente decanta el día de la sublevación. Los militares que iban a sublevarse se rinden, y Almería queda en manos de la República, pues llegando hasta el final de la guerra, siendo republicana, y lo que hace también que las circunstancias en Almería no fueran tan graves como pudieron ser en otras provincias andaluzas. Cuando pasan unos días en la ciudad, al principio a Pradal se le tiene en consideración, se pide su opinión y su criterio para tomar decisiones, pero poco a poco se le va dejando de lado, y se le llega incluso a decir que no es un momento para los hombres de libros, sino para los hombres de acción. Esto a él, claro, le sobrecoge, le indigna, porque él precisamente fue un hombre de acciones en los días cruciales, en esos 3 días de julio, para decantar el golpe de Estado en beneficio de la República y no del franquismo. Entonces, que de pronto le digan que él es un hombre de libro y no de acción, para no tenerle en cuenta su criterio, lo que no consigue, lo que estaba totalmente en contra era de la barbarie, de lo peor que saca una guerra. En eso siempre se negó y no participó. De hecho, cuando se le pidió en numerosas ocasiones, porque incluso en la documentación que doné de la familia para la Fundación Pablo Iglesias, aparecen cartas de familias de Almería, familias conocidas, en las que le están pidiendo ayuda, pues porque tienen un familiar en la cárcel, y sí apareció una lista donde venían los nombres de ellos y al lado Libertado, con lo cual él siempre que pudo intentó, y me consta, porque siempre ha sido así un criterio en la familia, de que se hizo lo que se pudo por casi todo. Hubo algunos que no, y hay una situación en la que Lorenzo Gallardo, que era
un diputado de Acción Republicana, que justo cuando se votó en el Parlamento votaron las derechas en contra con el tema del acta en el año 33. Él no votó en contra, pero sí se salió para no votar en contra, se salió del hemiciclo en ese momento. Bien, eran conocidos, y no amigos, pero sí eran conocidos, y lo detienen a él y detienen a Casinello, que también era un destacado dirigente de la derecha almeriense. Se le pide que interceda y él va ese día a intentar mediar para que lo saquen de la cárcel. En principio le ponen pegas, pero bueno, él es insistente, dice que no se mueve de allí y deciden que bueno, que van a libertar a uno y libertan a Lorenzo Gallardo. Dice que bueno, que él se queda allí esperando a que liberen a Casinello y bueno, le insisten, no, don Gabriel, no, mire, no se preocupe, a los dos no los podemos poner en libertad hoy, pero a la vez, pero no se preocupe que mañana a primera hora liberamos a Casinello, no se preocupe. Márchese, él se marcha a casa y a primera hora de la mañana le dan la noticia de que a Casinello lo habían fusilado aquella noche. Mi madre, que era una niña, dice que lo recuerda porque se escondía detrás de la puerta, miraba por la mirilla y dice que no había un hombre, había una fiera desesperada, con la mano en la cabeza, diciendo qué hacen, que esto no es, qué están haciendo, pero las guerras no traen nada más que lo peor y sacan lo peor de cada ser humano y bien, siempre que se pudo se hizo, pero hubo momentos en los que fue imposible. Él considera que en Almería no tiene ya nada que hacer y se plantea ir a Madrid a las brigadas de excavaciones que había en su condición de arquitecto, pero en ese intervalo le ofrecen ir como comisario político del Jaime I. Le advierten, por un lado, de que el Jaime I está condenado por la derecha y que un barco que está condenado a que lo bombardeen, pero a él le da igual. De todas formas, es verdad que la tripulación, por otro lado, se había sublevado, no aceptaba órdenes de ningún superior, se habían amotinado y le sugieren a la tripulación que si estarían conformes de que el diputado Gabriel Pradal, socialista, fuera como comisario, en calidad de comisario al barco, y lo aceptan. Acepta ese puesto y la verdad es que consigue apaciguar los ánimos y que bueno, que al menos haya un entendimiento y que se puedan sentar a hablar los mandos con los marineros. Cuando el barco estaba atracado en el puerto de Cartagena hay un sabotaje y explota. Bueno, los marineros, hay muchos marineros heridos, hay muertos y uno de ellos se da cuenta de que Gabriel no está, que Pradal no está fuera del barco. Busca y al final a través de una escotilla lo ve que está en el camarote y que no puede salir porque las llamas le impiden el paso, rompe la escotilla y lo llama, salga, ponga la mesa y salga. La sorpresa es que Gabriel Pradal, y en su línea, saca primero los libros ante la desesperación del marinero, pero por fin consigue salir él y pasa los días ya pues visitando a los marineros heridos en el hospital. Le piden en estos días que se quede en Cartagena, que permanezca en Cartagena como comisario del primer regimiento naval de la base, y así se queda hasta el 38, hasta 1938, en que lo trasladan como jefe de la comandancia de ingenieros de obras militares, el número 3 de Cataluña, con el grado de teniente coronel. Una vez trasladado a Barcelona, él se lleva a sus dos hijos mayores, a Gabriel y a Mercedes, a Barcelona para que puedan seguir estudiando en el instituto. Y allí se reencuentra otra vez con su labor de diputado. Tiene ocasión de asistir el 1 de octubre del 38 a la sesión de Cortes que se celebra en Barcelona
y posteriormente a la del 1 de febrero de 1939, que se celebra en el Castillo de Figueras y donde ya se da por perdida la guerra. El 23 de enero, 2 días antes de que Barcelona cayera en manos del ejército franquista, Pradal traslada la comandancia de obras militares desde Barcelona a Villanant, un pueblecito próximo a Figueras. En ese momento su hijo le acompaña y ante la situación en la que se está viviendo, decide enviarlos con familiares de otros militares en una expedición que iba hacia Francia. Era la única manera que entendía de ponerlo a salvo. Le acompañó hasta Cerver y el 3 de febrero, y una vez que hubieron partido, Pradal regresa a España con su hombre. Sus hijos pasan la frontera y son llevados a un campo de refugiados en la zona de la Bretaña, en unas condiciones pésimas, duras. Mercedes, la hija, enferma, el hermano la tiene que cuidar y son una situación bastante delicada. Por su parte, Pradal ha vuelto con su hombre y él escribe textualmente: el 4 de febrero por la noche, cumpliendo órdenes, trasladé al personal de la comandancia a un pueblo de la costa, más cercano a la frontera. En la madrugada del día 6 de febrero, después de cañonearnos los barcos, recibimos orden de marchar. En la noche del día 6, a las 10:10, pasé yo la frontera dentro de una larga y lenta caravana. Habiendo pasado delante todo el personal de mi comandancia que había salido de Barcelona. Fue por Portbou. Creo que fui el último diputado que cruzó la frontera. A él lo trasladan a Argelès, al campo de Argelès-sur-Mer. Allí está unos días, pero el Comité de Apoyo a los Refugiados lo saca, lo llevan a Perpiñán, a una pensión frente a la estación de Perpiñán. Será para el 14 de julio del 39 cuando la familia se reúne. Unos días antes habían llegado desde la Bretaña de su hijo Gabriel y Mercedes, y su mujer, que había quedado en Almería, se reúne también con ellos. En Almería habían quedado cuando la desbandada, la famosa desbandada de Málaga, la familia vivía en Aguadulce. Gabriel acostumbraba en verano a alquilar un caserío en Aguadulce, donde se iba su mujer con sus hijos, pero también sus padres, sus hermanas y las cuñadas también con sus hijos pasaban allí los 3 meses de verano. Cuando el golpe militar les pilla a ellos en Aguadulce, Gabriel sabe que necesita sacarlos de allí porque el ejército franquista está bombardeando la costa, vienen el éxodo de los malagueños y tiene que sacarlos de Aguadulce. Se los trae a la ciudad, son 20 y tantas personas, entre ellos 13 niños y todas mujeres. Los hombres están en el frente. Mi abuelo, Nicolás Ballester, estaba desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria, donde había ido a hacer en comisión de servicio, y había habido una capitulación en el gobierno civil, pero el ejército franquista se salta la capitulación y los condenan a muerte. De hecho, en 3 ocasiones los sacan a pena de muerte. Al final le computan por 30 años y un día, pero estaba desaparecido. Mi abuela Lola no sabía nada absolutamente de él durante varios años, además. Por otro lado estaba Ángel, que estaba en el frente, el marido Ángel Raiz Comas, el marido de Victoria Pradal, y Camilo Ocaña, que era un militar de Málaga y que se había casado recientemente con la menor de las hermanas, con María de los Ángeles.
María de los Ángeles había sido durante un tiempo novia de unos años, fue novia de Joaquín Villaspesa, conocido tristemente porque lo fusilaron con el parte inglés, habían roto su relación un tiempo antes y bueno, ella se había casado con este militar de Málaga. Cuando llegan a Almería no hay camas, no hay prácticamente nada, es invierno, necesitan sacarlos también de Almería porque no es seguro y el gobernador civil en ese momento les dice que él que va a dejar la casa que tiene en Rioja, se la habían requisado a la familia Valle y que bueno, que si se quiere meter allí no lo duda, se lleva toda la familia a Rioja y allí viven, pasan toda la guerra en esa finca. Por lo tanto, su mujer cuando sale de allí de Rioja porque otro diputado, don Juan Compani, va a despedirse, a decirle que se marcha, que él se marcha con su mujer, que van en coche, que si se quiere ir, y entonces pues ella no se lo piensa, con sus 3 hijos pequeños se va con él hasta Alicante, donde allí cogen un barco que finalmente a ella la lleva detrás de todo una travesía, al final consiguen llegar a Francia y reunirse con Gabriel en Perpiñán. De Rioja salen también Ángel Herray y Camilo Caña, están entrando ya en el 39 el ejército franquista y ellos tienen que salir huyendo, salen por la zona de Murcia en un coche y la idea en principio era llegar hasta Alicante, pero Camilo, que era bastante espabilado para estos temas, no le huele bien la situación que se está viviendo en esos momentos, como así fue, los barcos volvían, daban la vuelta en el puerto y volvían, y decidió que en uno de los primeros pueblos que encontraron en Cartagena, cambió el coche por una barquilla, vació el tanque de gasolina y con lo que le quedaba se metieron mar adentro, se quedaron sin gasolina, estuvieron a la deriva, pero al final consiguen llegar a Orán, donde Camilo tiene familia, un hermano suyo es periodista de la agencia EFE, unas hermanas también viven allí y les dan refugio, son recibidos bien por la familia que tiene Camilo allí, pero Ángel no es su familia, no es su ciudad, se encuentra que allí no está de paso y seguramente al haber sido candidato por izquierda radical, pero sin tendencias comunistas, en fin, consigue un visado para ir en un barco a Rusia. Él llega a Rusia y se pierde el contacto con, con Ángel, no se vuelve a saber hasta tal punto que la familia, su mujer, primero lo dan por desaparecido y finalmente tienen que darlo por muerto porque es la única manera de tener una pensión. Él era funcionario de aduana y necesitaba una pequeña pensión por lo menos para mantener a sus hijos, para poder vivir. Maruja viaja, Victoria se queda en España, pero Maruja, la menor de las hermanas, tiene dos hijas ya, una recién nacida, y viaja a Orán, allí se reúne con su marido y toman un barco para México. Por lo tanto, unos se han ido a Francia, otros a Rusia y otros a México. Las vidas de ellos eran muy diferentes y por supuesto ninguno volvió a España. Gabriel con su familia salen de Perpiñán, van a vivir a Toulouse y se refugian, no tienen ningún tipo de medios, ni de económicos, ni de apoyo, y se refugian en un cuartel de bomberos, en las habitaciones que estaban medio derruidas, en ruinas de un cuartel de bomberos. Mercedes enferma gravemente, no tienen dinero para medicina, solamente un médico amigo los visita, poco hay que hacer. Y ella muere. Se quedan los 5 hijos entre 8 y 18 años, pues con el padre sin ningún tipo de medio. Gabriel consigue trabajar con unos arquitectos franceses que nunca le reconocen a él como colega, como arquitecto,
que nunca, por supuesto, le van a pagar como arquitecto, trabaja como delineante para ellos, les resuelven muchos problemas. De hecho tenían la cubierta de una casa de correo que no sabían darle solución y llevaban un tiempo atascado, y Gabriel le da la solución a esos problemas que ellos tenían y que no consiguen finalizarla, pero nunca le felicitan, ni le agradecen, ni le invitan como un colega más. Es un empleado a sueldo, y a un sueldo muy, muy bajo. Por otro lado, el gobierno en el exilio les pasaba a los exiliados, a los diputados, una pequeña pensión que en un momento determinado también la cortan, con lo cual él se encuentra que no tiene prácticamente para vivir. Las hijas trabajan en lo que pueden para que los hermanos puedan ir estudiando. Ellas también a su vez estudian. Al final se mudan a vivir a la Cité en Madrid, en Toulouse. Allí hacen buenos amigos, gente sencilla, gente humilde, exiliados como ellos, pero que derrochan cariño y amistad, y con los que, bueno, pues sobreviven, digamos, pasan el tiempo. En España, mientras tanto, a Gabriel Pradal se le condena a 3 penas de muerte. La primera, por haberse opuesto al levantamiento salvador franquista, se le condena a garrote vil. La segunda pena de muerte es por su condición de diputado socialista, y la tercera por haber sido comisario político en el Jaime I, más una multa de 100.000 pesetas, que normalmente estas multas venían a pasar a quien hubiera, si él no estaba en España, bueno, pues pasaba a su madre. A su madre le requisan todos los bienes, incluida la pensión que tenía de viudedad de su marido. Llegamos a 1941 y el primer gobierno de Franco, con su ministro de Asuntos Exteriores a la cabeza, Ramón Serrano Suñer, piden la extradición de cientos de exiliados. Luis Companys, Julián Zugazagoita, Cruz Salido, en fin, tanto y tanto y tanto que vuelven, que son repatriados, y que cuando llegan la mayoría son fusilados, condenados a penas de muerte o con penas de prisión muy duras. En julio de ese año llaman a casa y se presentan dos un comisario de la policía francesa con otro funcionario. El comisario es Monsieur Jean Cousier, y preguntan que si es Gabriel Pradal Gómez. Dice que sí, se identifica, que les tienen que acompañar a la comisaría, y allí le interrogan que si ha participado en algún tribunal de sangre, que si ha tenido algo que ver con alguna pena de muerte. Dice que no, que nunca ha tenido, de hecho le dice, no he tenido ni la menor intervención en tales asuntos, que ni siquiera había formado parte de ningún comité, y que en ningún caso me había visto en la situación de hacer ninguna aportación agravatoria para nadie. Por el contrario, las poquísimas veces que fue solicitada mi testimonio, tuve la satisfacción de hacer en conciencia aportaciones que fueran favorables a los acusados. El comisario de policía le dice que, bueno, que le han pedido la extradición y que si tiene alguien que le avale en lo que él está diciendo, y él dice que sí, que le avala Ramón Serrano Suñer. Los policías se miran y dicen, no sé si sabe usted que Ramón Serrano Suñer es quien firma su extradición. Y él le dice, pues dígale usted al señor Serrano Suñer que yo, Gabriel Pradal, lo pongo a él como testigo y como aval de que no he participado en ningún, y que soy un hombre de bien. Esto, hay algo que pueda, y él le entrega una carta que Ramón Serrano Suñer le había escrito en 1936. La voy a leer porque creo que es interesantísima por lo que después significó Ramón Serrano Suñer, ¿no? Cárcel, 8 de septiembre 1934. Señor don Gabriel Pradal. Amigo Pradal, entregado de lleno a la amargura en que usted
tuvo la bondad de acompañarme en el mes de julio con ocasión de la muerte de mi padre, me encuentro inopinadamente con esta otra angustia de mi detención y aislado y abandonado de tantas personas de diversa significación que fueron mis amigos, o al menos de quien lo era yo en una zona de coincidencia humana, guardando una relación de rectitud y decencia. Por ello, aún haciéndome cargo de las muchas y graves tensiones que pesará en estos momentos sobre su hombro, como usted que profesa el ideal con tanta pureza y convicción, me dirijo a usted seguro de que no me abandonará en mi desgracia. Otras personas que, como usted, conocieron de cerca mi independencia política y la rectitud de mi conducta, que renunciando a todo no vacilé en enfrentarme con los errores e injusticias de quienes figuraban como amigos, me asistieron mientras estuvieron aquí. Jamás estuvo tan alejado como ahora de toda actividad política, porque la muerte de mi padre me separó de todo y de todos. Por mis hijos pequeños y por estar limpio de culpa, pido protección a un hombre de bien que creo tiene la certeza de que yo lo soy también. Me trajeron a donde estoy hablándome de una mayor seguridad personal que, a pesar del buen deseo de muchos, creo no existe. No me asusta ni la pobreza ni el trabajo, que ambas cosas conozco, y no a usted, que en esta ocasión parecería pequeñez para los dos, y ello es por otra parte sabido, sino a todos los españoles, a todos los hombres que sufren o puedan sufrir, ofrezco en lo que de vida me quede las posibilidades que tenga de consagrarme a evitar para todos angustias como las mías de hoy. Un abrazo de su buen amigo Ramón Serrano Suñer. Y como en tantas otras ocasiones, Pradal le intercedió para que lo pusieran en libertad. El comisario decide que va a consultarlo con el gobierno de Vichy y que consulte con España. Pradal ya se lo decía a algunos amigos en las cartas, que no creo que venga respuesta de España. Me hacen ir todos los días, me tengo que presentar en comisaría, pero sé que no va a venir. Pasan los días, pasan los meses y sé que no va a venir respuesta de España. Y efectivamente así fue, no llegó nunca la respuesta de España. Y el gobierno de Vichy lo que decidieron es pensar que había habido un error en los nombres y que se referían a otro Gabriel Pradal. Lógicamente no es un nombre, un apellido tan corriente, pero zanjaron de esta manera la situación, porque aún en 1943 él tenía que estar presentándose ya cada 2 semanas. La situación ya en esta altura del 43 es complicada, la guerra mundial está a punto. Y Gabriel, que no tiene realmente visos de tener trabajo y que su situación es mala, que además ya viven con él también su suegro y una cuñada, piensa en en ir a México a trabajar, pero le deniegan los visados, no se lo autorizan. Ya cuando le vienen a autorizar el visado, la guerra mundial ya ha comenzado, no es un momento para embarcarse. Y finalmente, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, Venezuela, el gobierno de Venezuela le ofrece un trabajo como arquitecto, pero en ese momento que ha terminado la guerra, la gran esperanza de los españoles es que los aliados van a protegerlos y que indiscutiblemente, después de la actuación que los españoles han tenido en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, en la liberación de París, en fin, en tantos acontecimientos, que van a hacer que Franco deje el gobierno, en fin, que les van a facilitar, que ellos podrán volver a España. Estaban muy equivocados porque los aliados no tienen en cuenta España en la conferencia de Yalta y fue la gran decepción para tantos y tantos exiliados que no se habían apartado de la frontera pensando que volverían a España.